¿Alguna vez has tenido la sensación de que tu existencia se desliza a una velocidad vertiginosa? Como si cada jornada no fuera más que una copia de la anterior. Te despiertas, revisas el móvil, contestas mensajes, te sumerges en el tráfico, corres para cumplir obligaciones, comes apresuradamente y al concluir el día te preguntas, ¿dónde se ha esfumado mi tiempo? Quizá no estés viviendo plenamente, quizá solo estés sobreviviendo. Sobrevivir es sencillo, el cuerpo lo hace de manera automática, pero vivir exige mucho más. Implica valentía, conciencia y elección. Y de eso venimos a hablar hoy. Existe un sendero antiguo, potente y silencioso que puede conducirte de regreso a ti mismo, el estoicismo. El primer peldaño de esa travesía es volver la mirada hacia el interior. Un gesto sencillo, pero enormemente desafiante. Estamos inmersos en estímulos constantes, roles sociales y expectativas ajenas. Nos enseñaron a definirnos por lo que mostramos hacia afuera, pero ¿y cuando nadie nos observa? ¿Quién eres en ese instante? Mirar hacia adentro es un acto de rebeldía porque implica detenerse. Y detenerse hoy en día es casi revolucionario. El mundo moderno ensalza la prisa, la actividad constante, la productividad sin introspección. Pero mientras evitemos enfrentarnos a nosotros mismos, seguiremos únicamente sobreviviendo. Es en el silencio de la autoexploración donde la vida auténtica comienza a nacer. Cuando empiezas a observar tus propios pensamientos, descubres algo revelador. No todo lo que piensas o sientes es real. Hay una gran diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es impulsivo. Es gritar cuando te critican, atacar cuando sientes miedo, huir ante la inseguridad. Responder es otra cosa. Responder requiere una pausa consciente, y en esa pausa reside tu auténtico poder. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio habita tu libertad más profunda. Cuando aprendes a observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos, despiertas una nueva fortaleza interna. No es el mundo el que nos lastima, sino la interpretación que hacemos de los acontecimientos. Una crítica solo duele si ya albergamos dudas internas. Una mirada de desprecio solo hiere si en nuestro interior se esconden inseguridades. El estoicismo nos enseña que la paz genuina proviene del dominio interno. Lo que otros digan o hagan no posee poder real sobre ti. Lo que define tu serenidad es la narrativa interna que te construyes acerca de esos eventos. Muchos piensan que para actuar necesitan eliminar el miedo. Pero el miedo nunca se desvanece del todo. El verdadero coraje no consiste en no sentir miedo. Consiste en actuar a pesar de su presencia. Es reconocer el miedo, enfrentarlo y avanzar de todos modos. Cada pequeño acto de valentía es un susurro silencioso que declara: elijo vivir plenamente, no simplemente existir. Con frecuencia posponemos nuestros sueños aguardando el momento ideal. Pero el momento perfecto es una ilusión. La vida estará siempre tejida de imperfecciones, desafíos e imprevistos. El secreto no es esperar que el universo se ajuste a nosotros. Es aprender a adaptarnos nosotros al mundo, sosteniendo firme nuestro propósito. Cada acto de disciplina, cada decisión consciente del presente, es como un ladrillo invisible que edifica el futuro que anhelas habitar. Vivimos en una época que idolatra el exceso de tareas, de estímulos, de consumo. Sin embargo, es precisamente ese exceso el que nos desconecta de nosotros mismos. Cuanto más acumulamos compromisos vacíos, bienes innecesarios y relaciones superficiales, más profundo se vuelve el vacío interno.
La auténtica plenitud no proviene de tener más, brota de necesitar menos, de estar en paz con lo esencial. Recuperar el propio espacio interno se vuelve indispensable. Habitamos una cultura que valora la inmediatez, contestar al instante, estar permanentemente disponible, nunca decir no. Pero esa cultura agota nuestra alma. Decir no al ruido exterior es decir sí a ti mismo. Es cuidar tu energía, tu claridad, tu bienestar emocional. La vida no te pide que corras para validar tu valor. La simplicidad se convierte en un acto revolucionario. Menos prisa, menos ansiedad, menos necesidad de ser visto o validado, más presencia, más autenticidad. Hacer mucho no siempre es sinónimo de progreso genuino. A menudo nos mantenemos ocupados para no enfrentar lo que realmente sentimos. La verdadera evolución no se mide por el volumen de las tareas, sino por la coherencia entre lo que hacemos y quienes somos. Actuar en armonía con tu esencia es lo que construye una existencia plena. El mundo exterior es, por naturaleza, caótico. Pero no tienes que dejarte arrastrar por esa corriente. La verdadera fortaleza radica en mantener la calma interna, incluso cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. La calma no es resignación. La calma es fuerza contenida. Es el dominio de uno mismo. Tú no eres tus heridas, eres la claridad que puede emerger a partir de ellas. Las cicatrices que llevas no definen tu identidad, son apenas marcas de batallas superadas. No eres la suma de tus traumas, eres la resiliencia que nació tras cada caída. Saber lo que realmente quieres es un acto de valor inmenso. La mayoría de las personas simplemente reacciona a lo que el mundo le ofrece. Triunfos prefabricados, sueños heredados, metas sin alma. La verdadera claridad exige silencio, exige coraje para oír a tu propio ser y rechazar aquello que no resuena contigo. Quien sabe lo que desea, se convierte en libre. Quien sabe lo que anhela, escoge deliberadamente a qué entrega su tiempo y su energía. Imagínate en la cima de una montaña, contemplando el mar a lo lejos. Las olas golpean, se agitan, se deshacen. El viento sopla con fuerza, pero desde la altura solo observas. Nada de eso te perturba. Esa es la visión que libera. No eres el drama, ni la crítica, ni el error o el fracaso. Eres quien contempla todo eso pasar y eliges avanzar con serenidad. Si alguna parte de este mensaje ha tocado una fibra en ti, es porque algo en tu interior ya está despertando. Y el despertar es el primer paso hacia una vida auténtica. Hoy puedes decidir no solo existir. Hoy puedes optar por vivir de verdad. Escribe en los comentarios: hoy decido vivir con valor y sabiduría. Decláralo para ti mismo, porque vivir de verdad comienza con una decisión. Y esa decisión empieza ahora. El estoicismo no es una filosofía lejana, fría o rígida como muchos suponen. Es más bien una invitación profunda y sincera a la vida real. Una vida en la que no eres esclavo de tus emociones ni rehén de las circunstancias. Una existencia en la que tú te conviertes en el capitán de tu propio barco, navegando con propósito, coraje y presencia. Deja de esperar a que el mundo te otorgue permiso para ser feliz. La felicidad no es algo que se concede desde fuera. Es algo que se construye paso a paso, pensamiento a pensamiento, elección tras elección. Y recuerda algo esencial: el mundo no necesita tu prisa. El mundo necesita tu presencia auténtica. Detente un momento. Respira hondo. Mira a tu alrededor. Tal vez veas paredes, muebles, personas, o quizás solo observes una pantalla. Pero entiende esto: el verdadero escenario donde todo sucede no está afuera, está dentro de ti.
Es en tu interior donde la vida realmente ocurre, donde las verdaderas batallas se libran y donde las más grandes victorias se conquistan. El estoicismo nos enseña que jamás podremos ordenar el mundo exterior para que nos regale paz. Las circunstancias cambiarán, los retos aparecerán, las pérdidas llegarán, pero la verdadera fortaleza se edifica adentro. Es en nuestro interior donde aprendemos a no quebrarnos ante los embates de la vida. Es allí donde plantamos raíces tan profundas que ninguna tormenta puede arrancarlas. Cuando renuncias a la lucha contra lo que es, algo extraordinario sucede. La resistencia cede su lugar a la aceptación. Pero atención, aceptar no significa rendirse. Aceptar significa madurar. Es reconocer la realidad tal cual es, y desde ese reconocimiento, elegir el mejor camino posible. Puedes gastar tu energía tratando de modificar el mundo entero para sentirte bien, o puedes cambiar tu forma de posicionarte dentro de él, y al transformarte tú, transformas todo a tu alrededor. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, afirmaba que la felicidad consiste en vivir de acuerdo con la virtud. Pero, ¿qué entendía por virtud? No se trata de seguir normas impuestas desde fuera. La virtud es alineamiento. Es la sintonía perfecta entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. La virtud es integridad, es ser entero donde quiera que estés, sin máscaras ni disfraces. Piensa por un instante. ¿Cuántas veces dijiste sí cuando en realidad querías decir no? ¿Cuántas veces aceptaste compromisos, proyectos o invitaciones solo para no decepcionar a otros? ¿Cuántas veces llenaste tu agenda de actividades como una estrategia inconsciente para no enfrentar el silencio incómodo de tu propia alma? No es la cantidad de cosas que haces lo que define tu vida, es la dirección que eliges dar a tus pasos. No es el volumen de tus ocupaciones lo que importa, es la intención que las sostiene. Imagina, solo por un momento, vivir un día entero haciendo únicamente lo que realmente resuena con tu verdad más profunda. Imagina decir no sin culpa. Imagina colocar tu energía allí donde nutre tu alma, sabiendo que tu paz no es negociable, que no tiene precio. El silencio puede resultar incómodo al inicio, porque en el silencio emergen todas esas voces internas que habíamos intentado callar a través del ruido. Inseguridades, tristezas, remordimientos, viejos temores. Pero también es en el silencio donde encontramos nuestra verdad. Es allí donde escuchamos la voz que siempre estuvo esperándonos pacientemente. Los antiguos estoicos conocían este secreto. Cultivaban el hábito de detenerse, reflexionar, escribir y cuestionar, porque sabían que sin silencio no puede haber claridad, y sin claridad no puede haber libertad. Puedes pasar toda tu vida ocupado, productivo, funcional, y aún así jamás conocerte. Puedes ayudar a todos los demás y aún sentir un vacío profundo en tu interior. Puedes recibir elogios y aplausos y aún así no estar en paz contigo mismo. La verdadera libertad no es hacer todo lo que deseas, es no ser esclavo de nada, ni de tus impulsos, ni de la necesidad de aprobación, ni de la prisa. Diógenes de Babilonia afirmaba que ninguna situación humana es tan severa que el alma no pueda preservarse en equilibrio. Esto significa que sin importar lo que ocurra afuera, tú puedes mantener tu serenidad adentro. Pero eso no sucede de forma mágica. Requiere práctica. La práctica diaria de observar antes de juzgar, de respirar antes de reaccionar, de acoger antes de rechazar. El caos no es tu enemigo. El caos simplemente es la vida manifestándose en su estado más puro. Lo que causa sufrimiento es la resistencia inútil. Cuando dejas de oponerte a lo que es, empiezas a fluir con lo que puede ser. Aceptar no es resignarse.
Aceptar es fortaleza. Serena es mirar a la vida de frente y decir, esto es lo que hay, ¿qué puedo hacer con ello? Es madurez emocional, es coraje en su forma más genuina. Reconciliarte con la realidad es el primer paso para transformarla. Y esa reconciliación no vendrá de fuera, brota desde dentro. No encontrarás paz intentando controlar el mundo externo. La paz verdadera nace del dominio de tu universo interior, poniendo orden en ti mismo. No necesitas esperar a que todo esté perfecto para comenzar a vivir. Puedes empezar ahora, con lo que tienes, desde donde estás, siendo quien eres. Zenón decía que la felicidad es el fruto de vivir conforme a la razón y a la naturaleza. Tu razón es tu capacidad de discernir. Tu naturaleza es tu esencia más genuina. Cuando vives desconectado de tu esencia, tratando de agradar, de impresionar, de acumular, te desconectas de ti mismo. Te agotas, te pierdes. Pero cuando actúas en coherencia con quien verdaderamente eres, algo mágico sucede. Las decisiones se vuelven más claras, el camino se ilumina, la vida cobra un sentido renovado. No porque se haya vuelto más fácil, sino porque dejas de sabotearte a ti mismo. Reflexiona. ¿Cuántas veces la vida te ofreció una oportunidad y la dejaste pasar por miedo? ¿Cuántas puertas se abrieron ante ti y no te atreviste a cruzarlas? ¿Cuántas veces fue tu propia duda más paralizante que cualquier obstáculo externo? El estoicismo nos enseña que la vida no se construye con grandes gestas espectaculares, se edifica con pequeñas decisiones diarias, con cada pequeño sí a lo que importa, con cada pequeño no a lo que te aleja de tu verdad. Es en lo cotidiano, en los gestos silenciosos, donde el alma se forja. No en las grandes conquistas, sino en las pequeñas elecciones de autenticidad. Y al final, no importará cuánto hiciste. Importará cuán fiel fuiste a ti mismo mientras lo hacías. Respira profundamente ahora. Siente el aire llenando tu cuerpo. Solo por un instante, permite que tu único propósito sea existir aquí y ahora. El presente es todo lo que tienes. El ayer ya no existe. El mañana todavía no ha llegado. El estoicismo no es un escape del mundo, es un regreso profundo a la vida real. Con valor, con conciencia, con serenidad, hoy tienes una elección delante de ti. Puedes seguir sobreviviendo en piloto automático, o puedes optar por comenzar a vivir con toda tu alma. ¿Cuál será tu elección? Tal vez pienses que vivir plenamente requiere una transformación titánica, una revolución total en tu manera de ser, en tus costumbres, en los caminos que recorres cada día. Pero la vida real, la que verdaderamente importa, empieza de forma mucho más sutil, mucho más accesible de lo que imaginas. El cambio genuino raramente llega como un terremoto que sacude todo de inmediato. Más bien, se presenta como una grieta suave en la rutina, un pequeño resquicio por donde se cuela una pregunta silenciosa. ¿Será que existe otra forma de vivir? El despertar, pocas veces, se manifiesta como un rayo dramático. Suele ser una brisa apenas perceptible, un leve malestar, una semilla de inquietud en el corazón que te susurra que hay algo más allá de la repetición automática de los días. Si consigues escuchar ese susurro, aunque esté cubierto de dudas, aunque venga acompañado de miedo, entonces ya has comenzado a transformarte, porque la vida respeta a quienes la honran desde la verdad. No necesitas un gran estallido de valentía, basta con un pequeño movimiento de honestidad hacia ti mismo. Basta con responder a ese llamado interno, aunque sea con pasos temblorosos. Basta con no cerrar el corazón ante esa voz que en silencio te recuerda quién eres realmente. Y entonces sucede algo extraordinario.
la vida comienza a reorganizarse en torno a esa nueva presencia, sin necesidad de grandes declaraciones, sin necesidad de renunciar al mundo, ni de huir de tus responsabilidades, solo con la decisión de ser fiel a ti paso a paso. Pero ese camino requiere coraje. Coraje para enfrentar expectativas ajenas. Coraje para decepcionar a quienes esperan que sigas siendo predecible, sumiso, obediente. Coraje para soltar las imágenes de perfección que te enseñaron a cargar y abrazarte, imperfecto pero auténtico, vulnerable pero completo. Vivimos en una cultura que glorifica la reactividad. Ser rápido, ser eficiente, ser siempre accesible. Y pagamos un precio altísimo por ello. Nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra alma. Cuando vives respondiendo sin pausa, complaciendo, adaptándote a demandas externas que ni siquiera son tuyas, te fragmentas, te desconectas de tu centro. Lo más cruel es que cuando intentas regresar a ti mismo, sientes culpa. Culpa por descansar, culpa por decir no, culpa por priorizar tu bienestar, pero esa culpa no te pertenece. Esa culpa fue sembrada para mantenerte dócil, manejable, dependiente de la validación externa. El estoicismo propone romper ese ciclo insidioso. Te recuerda que no naciste para satisfacer expectativas ajenas. Naciste para ser íntegro contigo, y cuando eres entero, cuando vives conectado a tu núcleo interno, tu aporte al mundo fluye de manera natural, como un manantial que desborda, no como una obligación pesada. No necesitas correr para justificar tu existencia. No necesitas ganarte tu derecho a vivir, simplemente eres. Y eso es suficiente. ¿Cuántas veces has sentido que una audiencia invisible observa cada uno de tus movimientos? Vivimos como actores en un teatro interminable, interpretando papeles para públicos que, en realidad, existen solo en nuestra mente. Cada gesto, cada pausa, cada silencio necesita ser validado, explicado, justificado. Pero la verdadera paz nace cuando dejas de actuar para esos públicos invisibles, cuando dejas de medir tu vida con reglas que no diseñaste tú. Cuando te das cuenta de que muchos de tus deseos ni siquiera surgieron de tu alma, sino que fueron impuestos, heredados, absorbidos sin conciencia. ¿El éxito que persigues es realmente tuyo? ¿O es la respuesta a expectativas externas? ¿La perfección que te exiges es necesaria? ¿O es apenas una máscara para encubrir el miedo a no ser suficiente? El estoicismo te invita a mirar todo eso con una mirada suave, honesta, compasiva, no para juzgarte, no para condenarte, sino para liberarte, para que puedas soltar el peso que nunca debiste cargar, para que puedas caminar ligero al ritmo de tu propia verdad. No necesitas demostrar nada a nadie, solo necesitas recordar quién eres, debajo de todas las capas de condicionamiento. Y lo esencial, lo que es verdaderamente tuyo, siempre ha sido sencillo, siempre ha sido sereno. Siempre ha estado allí, esperando a ser reclamado. La libertad que los antiguos estoicos describían no es un ideal inalcanzable. Es una práctica cotidiana. Es una serie de pequeñas decisiones que, sumadas, transforman tu existencia entera. Un no firme a lo que te debilita, un sí silencioso a lo que te nutre, un momento de pausa antes de reaccionar, un instante de conciencia antes de actuar. Cada pequeño acto de autenticidad es una semilla de libertad. Cada pequeño gesto de fidelidad a ti mismo es una revolución silenciosa. Y cuando dejas de correr, cuando dejas de luchar contra ti mismo, cuando te permites ser, simplemente ser, nace dentro de ti una nueva fuerza. Una fuerza serena. Una fuerza que no necesita gritar ni demostrar. Una fuerza que emana desde la quietud de saber quién eres. La persona que vive en paz consigo misma resulta incómoda para un mundo que vive en guerra consigo mismo, porque no reacciona como se espera.
No se desespera por agradar, no se doblega ante cada crítica, no porque sea fría o indiferente, sino porque ha aprendido a nutrirse de su propia presencia. Ha descubierto que el verdadero hogar está dentro de uno mismo. La verdad es simple, el mundo exterior solo se convierte en enemigo cuando estamos en conflicto interno. Cuando rechazamos partes de nosotros mismos, comenzamos a ver enemigos por todas partes. Cuando no nos aceptamos, interpretamos cada crítica como un ataque, cada error como un fracaso irreparable. Pero cada crítica, cada tropiezo, cada incomodidad es también una oportunidad oculta. Una puerta hacia el autoconocimiento. Un llamado a la madurez. Un camino hacia la libertad interior. Caminar ese sendero requiere discernimiento. No es un acto de pereza ni de resignación, es un acto de profundo respeto por la propia naturaleza, de profundo amor propio. El universo no conspira en tu contra. Solo parece hacerlo cuando tú mismo estás en guerra contra lo que eres. Cuando dejas de oponerte a lo que es, empiezas a fluir con lo que puede ser. Y algo sutil, pero transformador, ocurre. La resistencia se disuelve en aceptación. La ansiedad cede ante la presencia. El miedo se convierte en un coraje silencioso. Reconciliarte con quien eres ahora, exactamente como eres, es el mayor acto de valentía que puedes realizar. No importa dónde estés, no importa cuánto hayas logrado o cuánto te falte, no importa cuántas veces hayas caído, puedes empezar hoy, aquí, ahora, con lo que tienes, con quien eres. Respira profundamente. Siente cómo el aire recorre tu cuerpo, siente la vida palpitando dentro de ti, siente el presente desplegándose ante ti, instante tras instante. Esta es tu vida, y no va a esperar. Ocurre ahora mismo. Puedes seguir sobreviviendo en modo automático, o puedes optar de una vez por todas por despertar y vivir de verdad. ¿Cuál será tu decisión? Puede que aún creas que para vivir auténticamente necesitas una transformación gigantesca, un cambio radical que altere por completo tu identidad, tus costumbres, tu manera de existir. Pero la vida real, la vida que importa de verdad, no suele comenzar con explosiones ni con revoluciones ruidosas. Empieza de manera mucho más delicada, sutil e íntima. El despertar verdadero no siempre irrumpe como un cataclismo que sacude cada rincón de tu ser, mas a menudo se cuela como un leve temblor en el corazón, como una pequeña grieta en el muro de tus hábitos, a través de la cual una pregunta tímida comienza a filtrarse. ¿Y si hubiera otra manera de vivir? El despertar auténtico no siempre es heroico ni visible para el mundo. La mayoría de las veces ocurre en silencio, en secreto, en lo profundo de ti, allí donde solo tú puedes sentirlo. Es ese momento en que, sin que nadie lo note, empiezas a cuestionarte si todo lo que has hecho realmente tiene sentido. Es esa incomodidad extraña y a la vez dulce que surge cuando comprendes que existe más vida disponible para ti. Si tan solo te atreves a reclamarla, es una semilla, y como toda semilla, necesita tiempo, espacio y cuidado silencioso para crecer, y entonces, sin necesidad de proclamas grandilocuentes ni cambios drásticos de un día para otro, empiezas a moverte. Pequeñas elecciones distintas, microactos de honestidad contigo mismo, microgestos de amor propio, y son esos gestos diminutos los que, sin que te des cuenta, cambian el curso de tu vida para siempre. Decides no contestar un mensaje de inmediato, priorizando el placer de terminar tu comida en paz. Eliges decir no a un compromiso que sientes que drena tu energía vital, para decir sí a un momento de descanso que nutre tu alma. Caminas un poco más despacio. Te detienes a mirar el cielo.
Recuerdas que, más allá de todas tus obligaciones, estás vivo. Y de esas elecciones minúsculas, de esas semillas invisibles, nace un nuevo jardín dentro de ti. Uno que no necesita aplausos para florecer, uno que no requiere aprobación externa para existir, uno que se sostiene simplemente porque es verdadero. Cuando empiezas a respetar tu propio ritmo interno, cuando honras tus necesidades más genuinas, cuando abrazas tu vulnerabilidad sin vergüenza, empiezas a vivir de verdad, no según las exigencias del mundo, no según las expectativas ajenas, sino según tu verdad interior. Y la verdad, aunque a veces sea incómoda, siempre libera, siempre fortalece, siempre cura. A medida que avanzas en este camino, descubres algo fundamental. Vivir de verdad no significa vivir sin dolor, sin fracasos, sin miedo. Significa convivir con todo ello sin dejar que te definan. Significa reconocer tus heridas sin convertirlas en tu identidad. Significa cargar solo con lo que realmente te pertenece y soltar todo lo que jamás fue tuyo. Significa caminar ligero, caminar consciente, caminar en paz. La vida no necesita ser perfecta para ser maravillosa. No necesita ser segura para ser valiosa. No necesita ser sencilla para ser significativa. Cada cicatriz, cada imperfección, cada caída forma parte de tu historia única. Y esa historia escrita con coraje, conciencia y amor propio es tu verdadera obra de arte. Tú no eres un borrador que necesita ser corregido constantemente. Eres una obra viva que se perfecciona en su autenticidad, en su imperfección humana, en su belleza inacabada. Así que ahora en este momento respira profundamente. Siente el aire entrando en tu cuerpo, llenando tus pulmones de vida. Siente el latido de tu corazón, recordándote que estás aquí, que estás vivo, que este instante es tuyo. La vida no está afuera, en alguna meta futura por alcanzar. La vida no está esperando a que te conviertas en alguien mejor. La vida está aquí, dentro de ti, ocurriendo en cada inhalación, en cada latido, en cada pequeño despertar. Hoy, frente a ti, se abre una elección: seguir existiendo en modo automático, o despertar y vivir verdaderamente. Vas a continuar corriendo sin rumbo, persiguiendo ideales que no son tuyos, acumulando días grises sin darte cuenta. O vas a detenerte, mirar hacia tu interior y reconectar con lo que siempre estuvo allí, intacto, esperando por ti. La respuesta no está en el ruido del mundo exterior, no está en las voces que te exigen más rápido, más brillante. Está en el silencio profundo de tu ser, allí donde el ego se disuelve, donde la verdad es simple, donde la vida se siente en su forma más pura. Elige la vida, elige la presencia, elige el coraje silencioso, elige la autenticidad, porque vivir de verdad no es un privilegio reservado a unos pocos afortunados, no es un lujo para tiempos mejores. Vivir de verdad es tu derecho natural, es tu destino, es tu llamado más profundo. Así que haz la elección que lo cambia todo, incluso si empieza de la manera más humilde, más discreta, más silenciosa posible. Así que ahora, mientras respiras profundamente y sientes la vida misma expandirse dentro de ti, quiero que escuches estas palabras no solo con tu mente, sino también con tu alma. Hoy tienes ante ti la oportunidad de dejar de sobrevivir y comenzar a vivir. Hoy tienes en tus manos la llave que abre la puerta hacia una existencia consciente, plena, auténtica. No necesitas esperar a ser más fuerte, más sabio, más experimentado. No tienes que esperar a que el mundo se calme, a que las circunstancias sean ideales, a que todo esté bajo control. La vida real, la que es digna de ser vivida, no espera a que todo esté perfecto,
no espera a que tú seas perfecto. La vida auténtica sucede en medio de las imperfecciones, en medio de los miedos, en medio del desorden. Cada instante es una semilla de transformación. Cada respiración es un nuevo comienzo posible. Cada pequeño acto de presencia, de honestidad contigo mismo, de respeto hacia tu ritmo interno, es una declaración silenciosa. Estoy vivo, estoy aquí, y elijo vivir de verdad. No importa cuántas veces te hayas desviado del camino. No importa cuántas veces hayas dudado de ti mismo. No importa cuántas veces hayas sentido miedo, culpa o dolor. Cada paso hacia ti es valioso. Cada regreso a tu verdad cuenta. No existe un camino perfecto. Existe el camino que tú creas, paso a paso, elección tras elección. La práctica del estoicismo no promete eliminar el dolor. No promete una vida sin dificultades, pero sí te ofrece algo infinitamente más poderoso. La capacidad de permanecer en pie, sereno, auténtico, en medio de cualquier tormenta. Te ofrece el regalo de no ser esclavo de tus emociones, de no ser rehén de tus circunstancias, de no perderte a ti mismo cuando el mundo exterior se desmorona. Y eso, querido viajero, interior, es la libertad más profunda que puedes conquistar. Recuerda, la calma no es pasividad. La aceptación no es resignación. La serenidad no es indiferencia. La calma es poder contenido. La aceptación es madurez emocional. La serenidad es coraje silencioso. Recuerda, no eres tus heridas, no eres tus errores, no eres tus miedos. Eres la fuerza que emerge de ellos. Eres la conciencia que los abraza y los trasciende. Eres el ser que, a pesar de todo, sigue eligiendo el amor, la autenticidad, la vida. Recuerda, no necesitas demostrar tu valor a nadie. No necesitas correr para alcanzar una validación que, en el fondo, nunca llenará el vacío interno. Tu valor es inherente, es intocable. Nació contigo y nada, absolutamente nada, puede arrebatártelo. Así que haz un compromiso silencioso contigo mismo, no con promesas grandilocuentes, no con juramentos imposibles de cumplir. Haz un compromiso humilde, sencillo, pero inquebrantable. Estar presente en tu propia vida, escuchar tu voz interior, honrar tu ritmo, vivir desde tu verdad. Hoy es el mejor día para comenzar, no mañana, no cuando todo sea más fácil, no cuando seas mejor. Hoy puedes empezar a sembrar semillas de conciencia. Hoy puedes empezar a construir una vida que tenga sentido para ti. Hoy puedes empezar a recuperar tu espacio interno, tu paz, tu dignidad, tu autenticidad. Hoy puedes elegir en cada gesto, en cada palabra, en cada pensamiento, vivir de acuerdo con tu esencia más profunda. Respira profundamente una vez más. Siente el suelo bajo tus pies. Siente el latido de tu corazón. Siente el milagro sencillo de estar vivo. Esta es tu vida. Esta es tu historia. Este es tu momento. No necesitas correr. No necesitas impresionar a nadie. No necesitas pedir permiso, solo necesitas elegir. Así que ahora, mientras este mensaje se va apagando, mientras la última palabra se desliza suavemente hacia el silencio, quiero que escribas en los comentarios, como un acto de compromiso sagrado, contigo mismo: hoy elijo vivir de verdad. Hoy elijo mi verdad. Hoy elijo mi vida. Decláralo. Escríbelo. Grítalo en silencio si es necesario. Pero hazlo tuyo, porque cada gran transformación comienza con una sola decisión. Y esa decisión está en tus manos ahora, hoy, aquí. En este preciso instante elige vivir.